2025 va a pasar a la historia como un año, sin duda, que marcó un quiebre en América Latina. Un quiebre marcado por el giro estratégico que dio Estados Unidos, que de centrarse en otras regiones del mundo, decidió que como vamos hacia un planeta que en términos geopolíticos está dividido entre grandes potencias, donde cada potencia tiene su área de influencia, la forma de insertarse en ese nuevo orden mundial es haciéndose fuerte en la histórica área de influencia de Estados Unidos, que es su propio continente, que es el continente americano. Ese 2025 que incluyó un despliegue sin igual de tropas y de barcos y de aviones en el Caribe, enfocándose en Nicolás Maduro, pero que implicó también un apoyo que nunca antes se había visto de Estados Unidos a fuerzas políticas y a líderes considerados aliados, como se vio en el apoyo decisivo que recibió Javier Milei en las elecciones de medio término que se realizaron en octubre, o que recibió Tito Asfura en las elecciones que se celebraron en noviembre en Honduras. Ambas terminan con resultados favorables a Estados Unidos. Se proyecta sobre un 2026 que claramente va a ser central, porque hay elecciones importantísimas que van a marcar si ese rumbo que comenzó en el 25 se profundiza o si empieza a haber frenos. ¿Cuáles son las 5 elecciones centrales y qué es lo que hay que ver en cada una de ellas? Vamos con este repaso, que empieza con Colombia. Esto en orden cronológico. En Colombia se elige el 8 de marzo la composición del Congreso y el 21 de junio la primera vuelta presidencial. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque ya en marzo, es decir, en 3 meses nada más, vamos a tener una primera elección que va a ser un termómetro clave de la política que se viene en Colombia. ¿Y cuál es la pregunta en Colombia? El experimento Petro, el experimento de un gobierno por primera vez de izquierda en Colombia, de un gobierno que lo estamos viendo en estos últimos meses, cada vez más quiere copiar lo hecho por Hugo Chávez en Venezuela. Ese gobierno que se volvió en el principal apoyo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela va a profundizar el camino marcado en estos 4 años por Petro. Si Iván Cepeda, hoy el candidato del oficialismo, gana las elecciones, no tengan duda, Cepeda va a profundizar el camino iniciado por Petro y vamos a tener una Colombia que ingresa definitivamente a un campo desconocido. O se da el escenario alternativo y Colombia vuelve al redil de la derecha y sigue en la línea de este giro que comenzó en 2023 con la elección de Javier Milei. Lo recordábamos después del triunfo de Asfura en Honduras. En las 10 elecciones presidenciales posteriores a 2023, a la elección de Milei en 2023 en Argentina, en 8 de esas 10 elecciones ganaron los candidatos de la derecha. Entonces Colombia va a terminar entonces ratificando ese giro. Son 2 escenarios que marcan, yo les diría, un mapa geopolítico latinoamericano completamente diferente. ¿Qué viene después de Colombia? Perú, lo decía recién Carmen y lo decían recién los chamanes que entrevistaba Carmen Alvarado allí desde el Pacífico peruano. Y es que anticipaban estos chamanes, bueno, que puede haber un presidente que venga del Perú profundo. ¿Qué es lo que se elige? Bueno, presidente y además Congreso. 12 de abril, la fecha señalada para la primera vuelta. La pregunta en Perú es, bueno, ¿va a salir Perú de esta crisis política que ya lleva por lo menos 10 años, que se inauguraba justamente en 2016, en ese momento con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en unas elecciones muy parejas en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, y eso dio lugar a todos gobiernos truncos? Kuczynski cayó por una vacancia, lo reemplazó Vizcarra, que también terminó cayendo por una vacancia. Después asumió las elecciones, ganó las elecciones Pedro Castillo, termina tratando de dar un golpe de Estado y cae. Después viene Dina Boluarte, termina también cayendo por una vacancia después de escándalos de corrupción. Y ahora lo vemos a Gerí, que va a estar terminando esta fase final. ¿Sigue ese ciclo en Perú? ¿O Perú puede abrirse un nuevo ciclo? Y ahí la pregunta ¿será un ciclo de un Perú con un líder fuerte alineado a lo que venimos viendo con estos nuevos gobiernos de derecha que siguen al ejemplo de Trump? ¿O habrá otro intento de Pedro Castillo, de una figura de ese estilo, pero mucho más eficaz de lo que fue el candidato proveniente, justamente este maestro rural proveniente de Chota? Pregunta importantísima, porque Perú es un país importantísimo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la escala siguiente?
Haití. Atención con esto, porque Haití viene siendo una de las mayores crisis humanitarias de América Latina. Un Estado fallido, un país que está hoy dominado por bandas criminales. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Puede salir de ese ciclo que comenzó sobre todo con el magnicidio de Jovenel Moïse, el último presidente real que tuvo Haití, electo Moïse en elecciones en el año 2019? ¿O sigue en este esquema donde los gobiernos son casi que testimoniales porque el poder real lo tienen pandillas que se reparten el control de los recursos territoriales, económicos y del crimen organizado en el país? Es la pregunta que muchos se hacen. El objetivo es que las elecciones sean el 30 de agosto. Ya el solo hecho de que se puedan organizar estas elecciones sería un dato alentador para un Haití que lleva muchos años en una crisis cada vez más grave y que solo ha empeorado. ¿Podrá ser esta elección el comienzo de una recuperación? Va a necesitar mucho apoyo externo Haití para poder avanzar en este proceso. Habrá que ver, es una crisis que se ha desparramado por toda América Latina porque ha habido un flujo muy importante de haitianos desde ya República Dominicana, pero además a otros países de la región. ¿Qué viene después de Haití? Bueno, probablemente la elección más importante de toda América Latina por la dimensión de lo que es Brasil, la gran potencia económica, demográfica, el país sin duda más decisivo en materia geopolítica en América Latina, y elige presidente. La primera vuelta se va a desarrollar el 4 de octubre, la segunda vuelta el 25 de octubre. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si como marcaría muchos escenarios hoy, Lula da Silva es reelecto, estaríamos entonces ante la confirmación de que Brasil seguiría siendo ese único contrapeso relevante que tendría Estados Unidos en el continente. Hoy Lula claramente es un contrapeso al poder de Trump, por más que se han reunido y que han tratado de buscar, podríamos decir, mejorar un poco las relaciones. Sigue habiendo aranceles mucho más altos para Brasil y es por razones geopolíticas. Y Brasil sigue siendo un país que es la pata de los BRICS en América Latina, que tiene relaciones cada vez más estrechas con China, con Rusia, incluso con países mucho más oscuros, con Irán, y que tiene una visión muy crítica de lo que hace Trump en la región, y de hecho es hoy uno de los países que viene sosteniéndolo a Maduro y que viene siendo un estandarte en el cuestionamiento a la ofensiva de Trump contra Maduro. Si Lula es ratificado, entonces mantendríamos una región donde Trump, aún ganando poder, y Estados Unidos, aún ganando poder, seguiría teniendo un contrapeso claro que importante como el de Brasil. O, si perdiera Lula, si hubiera un nuevo giro hacia la derecha, Flavio Bolsonaro, difícil, pero un Tarcísio de Freitas u otro candidato de la derecha, y Brasil se pliega también a Washington, sería el sueño de Trump. Un continente de norte a sur totalmente alineado a su política. Bueno, Trump va a jugar fuerte en esa elección, ¿eh? Atención, Trump va a jugar fuerte en esa elección. Y la última es la elección que se va a desarrollar en noviembre en los Estados Unidos. No se elige presidente, pero son las elecciones de medio término, las midterms, el 3 de noviembre. Y claro, acá Trump tiene una parada dificilísima. ¿Por qué? Porque los presidentes en Estados Unidos tradicionalmente pierden las elecciones de medio término. ¿Sabes cuándo fue la última vez que un presidente logró mantener la mayoría de las dos cámaras después de una elección de medio término? 2002. Es decir, hace 23 años. Van a ser 24 años el año que viene. ¿Quién? George W. Bush. ¿En qué escenario? Un Estados Unidos que seguía conmocionado por los atentados del 2001 y que le dio todo el apoyo a Bush para que hiciera lo que tuviera que hacer en materia militar para retaliar lo que había sufrido Estados Unidos en esa guerra que comenzaba contra el terrorismo. Es decir, una situación totalmente excepcional. Antes que eso, hay que remontarse al año 78. Jimmy Carter gobernaba para ver un presidente que mantuvo mayorías en ambas cámaras después de las elecciones de medio término. Es decir, una rareza absoluta en los últimos 50 años. Es lo que necesita Trump, un milagro. Si no, va a perder por lo menos la Cámara de Representantes y se va a dar un escenario incierto. Y es que Trump va a gobernar hasta justamente hasta el año 2028, en realidad hasta enero de 2029, en una situación muy vulnerable, porque no va a tener el control del Congreso y porque va a ser un pato rengo, porque ni siquiera va a tener la posibilidad de reelegir. Es
el escenario que se abre, sin duda 2026 va a ser clave en materia política para toda América Latina y por lo tanto para el mundo. Y con esto cerramos, ¿no? Si no me equivoco, con esto cerramos. Que tengan un gran festejo esta noche, que la pasen con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigos y que arranquen desde mañana un enorme 2026. Aquí estaremos en DNews para acompañarlos. Chao, gracias.